La historia de los Anunnaki comienza, pues, no en el espacio exterior, sino en la fértil media luna de la antigua Mesopotamia. Este es el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, una verdadera cuna de la civilización. Aquí, hace miles de años, el pueblo sumerio levantaba la vista al cielo y veía algo más que estrellas. Veían un hogar para sus dioses. Los Anunnaki eran esos dioses, un grupo poderoso de deidades en su panteón. Su nombre suele traducirse como aquellos de sangre real, o los descendientes de Anu, quien era el gran dios de los cielos. No eran simples mortales ni reyes, eran fuerzas cósmicas que gobernaban el universo. Para los sumerios, los acadios y los babilonios que vinieron después, los Anunnaki eran fundamentales para la existencia misma. Se creía que eran los creadores de la humanidad, los que establecieron el orden en el cosmos y los árbitros definitivos del destino. Se les asociaba con todo, desde el cambio de las estaciones hasta la legitimidad del reinado. Dioses principales como Enlil, el dios del viento y las tormentas, y Enki, el dios del agua y la sabiduría, estaban entre los Anunnaki más destacados. Estos seres poderosos no formaban una sociedad a la que uno pudiera unirse. Eran entidades divinas, existiendo en un plano muy por encima del alcance humano, y exigían reverencia y adoración. Estos dioses eran descritos con un poder tanto impresionante como aterrador. Al igual que los dioses de muchas otras culturas antiguas, como los olímpicos griegos, los Anunnaki podían ser benévolos o coléricos. Podían bendecir una ciudad con una cosecha abundante, o castigarla con una inundación devastadora. Sus relatos, llenos de creación, conflicto y juicio, servían para explicar los misterios del mundo a los habitantes de Mesopotamia. Eran la respuesta a las preguntas fundamentales de por qué estamos aquí y quién está a cargo. Para estas personas antiguas, los Anunnaki eran una realidad incuestionable que moldeaba su vida diaria y su comprensión del cosmos. Es fundamental entender que en su contexto original, los Anunnaki eran exclusivamente divinos. Eran dioses del cielo, la tierra y el inframundo. No existía la idea de que fueran visitantes físicos de otro planeta. Esa es una invención mucho más reciente. Los textos antiguos los retratan como seres etéreos y poderosos, capaces de moldear destinos y dominar el mundo natural. Eran figuras de mito y religión, entretejidas en el tejido mismo de la cultura mesopotámica. Sus historias eran una manera de dar sentido a un mundo que a menudo parecía caótico e impredecible, dándole propósito y supervisión divina. Nuestro conocimiento sobre los Anunnaki proviene directamente del pasado, grabado en una de las invenciones más grandes de la humanidad, la escritura. Los mesopotámicos desarrollaron un sistema llamado cuneiforme, hecho de marcas en forma de cuña que se presionaban en tabletas de arcilla húmeda. Estas tabletas luego se cosían, preservando sus mensajes durante milenios. Los arqueólogos han desenterrado cientos de miles de estos registros. Contienen de todo, desde listas de compras hasta decretos reales. Y lo más importante, los poemas épicos y textos religiosos que cuentan las historias de los dioses. Las primeras referencias escritas a los Anunnaki aparecen en tabletas que datan de hace más de 4000 años, alrededor del 2100 antes de nuestra era, aunque las tradiciones orales seguramente son mucho más antiguas. Estas tabletas de arcilla son como máquinas del tiempo para nosotros. Nos transportan a los templos y bibliotecas de ciudades como Ur y Babilonia. Gracias al trabajo paciente de estudiosos y lingüistas, podemos leer estas historias antiguas casi como sus autores originales las concibieron. Épicas como el mito babilónico de la creación, describen las batallas cósmicas entre los dioses que llevaron a la creación del mundo y de la humanidad. La famosa también incluye a los Anunnaki, quienes deciden desatar un gran diluvio sobre la Tierra. Estos textos son nuestra fuente primaria, y en realidad la única, para entender quiénes eran los Anunnaki para el pueblo que los adoraba. La supervivencia de estas historias es un testimonio de la durabilidad de la arcilla y la importancia del registro escrito en la sociedad mesopotámica. Sin estas tabletas cuneiformes, los Anunnaki y todo su mundo mitológico se habrían perdido en las arenas del tiempo. Cada tableta traducida añade una pieza más al rompecabezas, profundizando nuestra comprensión de esta visión del mundo tan antigua. Es importante recordar que nuestro conocimiento todavía está creciendo. Muchas tabletas siguen sin traducirse, guardando secretos que tal vez aún cambien nuestra perspectiva sobre los detalles de estos mitos fascinantes.
Los Anunnaki no son solo una leyenda, son un registro histórico de creencias. Estos antiguos registros dejan algo muy claro. Los Anunnaki eran dioses dentro de un marco religioso. Las tabletas describen rituales, oraciones y templos construidos en su honor. No describen naves espaciales, tecnología avanzada, ni biología extraterrestre. El lenguaje es el de la divinidad, el poder y la adoración, muy en línea con otras mitologías antiguas del mundo. Las historias estaban destinadas a inspirar fe y explicar el orden divino, no a documentar una visita histórica de otro mundo. La evidencia que tenemos apunta a una tradición religiosa rica, no a un encuentro antiguo con vida extraterrestre. La cultura que rodeaba a los Anunnaki era la cultura de la propia Mesopotamia. No eran cosas separadas. La creencia en estos dioses poderosos influía en todos los aspectos de la vida, desde la agricultura y la ley hasta el arte y la arquitectura. Los sumerios, acadios y babilonios creían que la humanidad había sido creada para servir a los dioses. Por eso, sus sociedades estaban estructuradas para complacerlos. Grandes zigurat, enormes pirámides escalonadas, se construían en el corazón de sus ciudades. No eran tumbas, sino escaleras al cielo, diseñadas para acercar a los dioses a la tierra y darles un lugar de residencia entre los mortales. Sacerdotes y sacerdotisas realizaban rituales diarios para honrarlos. La vida en Mesopotamia era un diálogo constante con lo divino. Se creía que los Anunnaki controlaban el destino, así que la gente buscaba entender su voluntad a través de la adivinación, los augurios y la profecía. Buscaban señales en las estrellas, en el vuelo de las aves y en las entrañas de los animales sacrificados. Las leyes del país, como el famoso Código de Hammurabi, a menudo se presentaban como entregadas directamente por los dioses para garantizar la justicia y el orden en la sociedad. Esta autoridad divina daba legitimidad a los gobernantes y poder a las leyes. Desobedecer al rey o a la ley era desobedecer a los propios dioses. La adoración era tanto un asunto comunitario como personal. Grandes festivales públicos celebraban momentos clave del calendario mitológico, como el Festival de Año Nuevo en Babilonia, que recreaba la historia de la victoria de Marduk sobre el caos. En casa, las familias podían tener pequeños altares y dioses personales que creían actuaban como intermediarios con las deidades mayores de los Anunnaki. La pertenencia a este sistema no consistía en unirse a las filas de los dioses. Se trataba de ser un buen servidor. El concepto de que un humano pudiera convertirse en Anunnaki era completamente ajeno. La distancia entre lo mortal y lo divino era absoluta e infranqueable. Todo este sistema cultural se basaba en una jerarquía clara: dioses en la cima, luego reyes, después sacerdotes y finalmente el pueblo común. Los Anunnaki eran los gobernantes cósmicos supremos, una asamblea divina que tomaba decisiones que afectaban a toda la creación. No eran un club ni una sociedad secreta. Eran la definición misma del poder en la visión mesopotámica del mundo. Su cultura era de autoridad suprema y el papel de la humanidad era el de un servicio piadoso. Esta relación, entre creador y creado, fue el pilar central que sostuvo toda su civilización durante miles de años. En el siglo XX, los Anunnaki fueron sacados de las páginas de la historia antigua y lanzados a un nuevo mito moderno. Autores como Zecharia Sitchin reinterpretaron los textos mesopotámicos, proponiendo una teoría radical. Él afirmaba que los Anunnaki no eran dioses, sino antiguos astronautas de un planeta no descubierto en nuestro sistema solar llamado Nibiru. Según este relato, estos extraterrestres llegaron a la Tierra hace miles de años para extraer oro. Para conseguir la mano de obra que necesitaban, usaron ingeniería genética para crear al como especie esclava. Esta idea capturó la imaginación del público, generando innumerables libros, documentales y teorías de conspiración. Sin embargo, esta interpretación moderna es considerada pseudociencia por prácticamente todos los historiadores, arqueólogos y expertos en lenguas antiguas. La teoría del antiguo astronauta se basa en malas traducciones y malentendidos de los textos cuneiformes. Palabras que claramente significaban dioses, cielo o paraíso, fueron reinterpretadas como astronautas, cohetes y espacio. La narrativa de la minería de oro y la esclavitud genética no aparece en los mitos originales. Es una historia creada en la era moderna, proyectada hacia el pasado. No existe evidencia arqueológica ni textual creíble,
que respalde la idea de que los Anunnaki fueran visitantes físicos, extraterrestres. Entonces, ¿representan los Anunnaki algún peligro para nosotros hoy? Según la evidencia histórica y arqueológica, la respuesta es no. Como figuras mitológicas, su poder estaba confinado al sistema de creencias de los antiguos mesopotámicos. Se les describía como capaces de gran destrucción, como provocar el gran diluvio, pero solo dentro del contexto de sus propias historias. No hay evidencia de que existan como entidades reales, sean benévolas o malévolas. La idea popular de que son una amenaza alienígena inminente o una cabala secreta manipuladora es producto de la ficción moderna, no de hechos antiguos. Al final, debemos separar el mito de la realidad. Los Anunnaki de la antigua Mesopotamia eran dioses poderosos e impresionantes que ayudaron a una civilización a entender el cosmos. Los Anunnaki de la cultura pop moderna son personajes fascinantes en una historia sobre alienígenas ancestrales. Aunque lo segundo resulte emocionante como entretenimiento, solo lo primero está respaldado por la evidencia real que dejaron los sumerios. La verdadera maravilla de los Anunnaki no es que puedan regresar de las estrellas, sino que sus relatos han sobrevivido por más de 4000 años, ofreciéndonos un vistazo profundo a la mente de nuestros antepasados lejanos.